Primer examen parcial para la clase de Derecho a la Información de la sección 002. Mi nombre es Germán Francisco Santiago. Para esta sesión recapitularemos los datos que hemos visto a lo largo de las sesiones. A lo largo de las sesiones de este curso, hemos visto que vivimos en un mundo donde la información es poder. El conocer cómo se protege nuestro acceso a los datos públicos y personales es una clave fundamental, ya que abordamos desde qué es el derecho a la información y por qué es fundamental, el artículo 6 de la Constitución mexicana y su relación con la transparencia, la importancia de los avisos de privacidad en la protección de nuestros datos y el rol de la Plataforma Nacional de Transparencia. Abordamos temas desde el sentimiento de que una institución pública no nos dé la información que necesitemos, o si alguna vez una aplicación ha usado nuestros datos sin nuestro consentimiento, y es lo que hemos visto a lo largo de estas sesiones. Empezamos con lo básico. ¿Qué es el derecho a la información? El derecho a la información es un principio fundamental para toda sociedad democrática. Nos permite acceder a los datos públicos para entender cómo se operan las instituciones y exigir transparencia a nuestros gobiernos. ¿Y por qué es tan importante? En las sesiones vimos que sin el acceso a la información veraz y oportuna, los ciudadanos no pueden tomar decisiones informadas. La falta de transparencia fomenta la corrupción y el abuso de poder. El acceso a la información nos permite exigir la rendición de cuentas a nuestras autoridades. Un caso famoso como en México fue el del escándalo de los contratos secretos del sector energético. Gracias a la ley de transparencia se obligó a hacer públicos documentos que revelaban acuerdos poco claros con empresas privadas. Pero el derecho a la información no solo aplica a temas gubernamentales, también es esencial en temas de salud, educación y justicia. Por ejemplo, cualquier persona tiene derecho a conocer cómo se están usando los recursos públicos en hospitales o universidades. Ahora bien, ¿de dónde se garantiza que este derecho en nuestra Constitución? Eso nos lleva a nuestro siguiente punto. En reiteradas ocasiones hablamos sobre el artículo 6 de la Constitución mexicana, que es la que garantiza nuestro derecho a la información. Este artículo establece que el acceso a la información será garantizado por el Estado. ¿Pero qué significa esto en la práctica? La obligación del gobierno, como todas las instituciones públicas, deben permitir el acceso a la información que genere la transparencia en la gestión pública. Los ciudadanos tienen derecho a conocer en qué se gastan los recursos del país y la protección de datos personales. El gobierno no puede hacer el uso indebido de información de los ciudadanos. En México, en 2002, México aprobó la primera ley de transparencia y con ello se creó el INAI, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, un organismo independiente que vela por los derechos. Un punto clave es que el artículo protege no solo el acceso a la información gubernamental, sino también el derecho a recibir información de los medios de comunicación sin censura o restricciones injustificadas. Ahora hablaremos de cómo se protegen nuestros datos personales. En México la principal ley que regula esto es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. El primer párrafo establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley. Esto significa que si una empresa tiene sus datos, tú puedes solicitar que sean eliminados o corregidos si es que están mal. Ahora, en el segundo párrafo, refuerza que el tratamiento de los datos personales será legítimo, controlable e informado, o efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. En términos simples, esto significa que ninguna empresa o institución puede usar tu información sin informarte claramente para qué se utilizará y nuestro consentimiento. Por eso, cada vez que registras una página web o una aplicación, debes registrar y debes revisar los avisos de privacidad, lo cual nos lleva al siguiente punto: los avisos de privacidad y la importancia que ellos tienen. Los avisos de privacidad son documentos que informan a los usuarios sobre cómo se van a manejar sus datos personales. Un buen aviso de privacidad debe responder qué datos personales se recopilan, para qué se usarán, con quién se compartirán y cómo pueden eliminarse o modificarse. Lamentablemente, muchas personas aceptan estos términos sin leerlos. Sin embargo, esto puede ser riesgoso y perjudicial, ya que algunas empresas pueden vender los datos personales a terceros sin que nos demos cuenta. El INAI recomienda que siempre revisemos los datos y documentos y si no estamos de acuerdo con ellos, evites proporcionar información personal innecesaria. Pero más allá de solo leerlos, es importante conocer que como ciudadano tenemos derechos específicos sobre nuestros datos. Estos derechos son conocidos como derechos ARCO y son la clave para que las empresas y gobiernos no usen la información de forma indebida. Los derechos ARCO son: A, de acceso, en la cual tenemos derecho a saber qué tipo de datos de nosotros están siendo recopilados y cómo están siendo utilizados. R, de rectificación, en la cual si la información que se tiene sobre nosotros es incorrecta o está desactualizada, podemos solicitar que se corrija. La C, de cancelación, en la cual podemos pedir que nuestros datos sean eliminados si ya no son necesarios para el propósito con el que fueron recabados. Y la O, de oposición. Si no quieres que tus datos sean usados para ciertos fines, puedes negar que los derechos de seguirlos utilizando.
Como ejemplo práctico, podemos imaginar que si nos registramos en una tienda en línea y meses después empezamos a recibir publicidad de otras empresas sin haber dado nuestro consentimiento, en este caso podemos ejercer nuestro derecho Sarco y solicitar que eliminen nuestros datos o dejen de usarlos para enviarnos publicidad. El cómo ejercerlos es enviar una solicitud formal a la empresa o institución que tenga nuestros datos. El responsable de los datos personales debe responder en un plazo de 20 días. Si no nos responden o se niegan, podemos presentar una queja ante el INAI. Los derechos ARCO nos permiten tener el control sobre nuestra información en un mundo digital, donde nuestros datos están constantemente circulando. Así que la próxima vez podemos aceptar un aviso de privacidad y si no lo leemos podemos siempre rectificar nuestros acuerdos. Finalmente hablaremos de la Plataforma Nacional de Transparencia, PNT, que es una herramienta digital creada por el INAI donde cualquier persona podría solicitar información a instituciones públicas. Podemos buscar contratos, presupuestos, sueldo de funcionarios y más. También puedes presentar quejas si no te entregan la información solicitada. Todo esto sin necesidad de abogados o trámites demasiado complejos. Esta plataforma ha permitido destapar casos de corrupción y abuso de recursos públicos, convirtiéndose en un pilar fundamental de la democracia en México a estos casos. Como conclusión, hemos visto que el derecho a la información y la protección de datos personales son fundamentales en nuestra sociedad. Exigir transparencia a las instituciones públicas, proteger nuestros datos personales y revisar los accesos de privacidad. Usar una herramienta como la Plataforma Nacional de Transparencia para acceder a la información pública. La información es el poder, pero solo si sabemos cómo utilizarla.